En una ciudad gobernada por el miedo, un oficial desafía las probabilidades para enfrentarse a una peligrosa pandilla. ¿Qué secretos se revelarán y quién prevalecerá? Permanezca atento para descubrirlo, comparta, suscríbase y díganos en los comentarios qué haría usted en su lugar. Kira Johnson llegó a Riverton en una fría mañana de otoño. Su coche patrulla zumbaba silenciosamente mientras conducía por las estrechas calles de la pequeña ciudad de Riverton. Parecía tranquilo a primera vista con sus casas ordenadas, una plaza central con una torre de reloj y un restaurante que emitía el aroma de café fresco y productos horneados. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Kira había leído los informes antes de transferirse aquí. Este no era un lugar donde todo fuera tan sereno como parecía. Los ladridos de un perro y el parloteo débil de algunos peatones no podían ocultar la inquietud subyacente que persistía mientras estacionaba afuera de la pequeña y desgastada estación de policía. Kira se ajustó el sombrero en el espejo retrovisor. Su reflejo la miró tranquila, determinada pero alerta. Sabía qué esperar de una oficial negra en una ciudad con una historia de tensión racial y una policía, una fuerza plagada de corrupción. No sería recibida con los brazos abiertos, pero Kira no estaba allí para ser aceptada, estaba allí para hacer su trabajo. Dentro de la estación, la atmósfera era sofocante. Los otros oficiales apenas la miraban y solo le ofrecían breves asentimientos de reconocimiento. El jefe de la estación, un hombre canoso llamado Oficial Grant, le dio un tour. Bienvenida, APE con acento agudo. Gate a tus deberes, Johnson, no provoques problemas, murmuró, apenas encontrando su mirada. La implicación era clara. Riverton no necesitaba cambios, y ciertamente no la necesitaba a ella. Kira se encogió de hombros ante la fría recepción y se puso a trabajar directamente. Al final de su primer día, había revisado varios informes, muchos de los cuales insinuaban el mismo problema. Una notoria pandilla de motociclistas llamada White Fang estaban implicados en extorsión, vandalismo y acoso, pero los arrestos eran raros y las condenas inexistentes. Kira sospechó por qué, miedo o complicidad. Más tarde esa noche, Kira decidió familiarizarse con la ciudad. Conduciendo por las calles tranquilas, notó las sutiles señales de miedo, los comerciantes que cerraban temprano, las casas con cerraduras adicionales en sus puertas, y la forma en que la gente evitaba el contacto visual con Riverton. No era solo una ciudad con un problema de motociclistas. Era una ciudad tomada como rehén. Sus sospechas se confirmaron cuando pasó por una gasolinera en las afueras de la ciudad. Un grupo de motociclistas vestidos con chaquetas de cuero adornadas con el emblema de White Fang rodearon a un hombre mayor, el dueño de la estación. Kira detuvo su patrulla y observó cómo lo amenazaban. Sus voces eran bajas pero amenazantes. Salió del auto. Sus botas crujieron contra la grava. Los motociclistas se giraron para mirarla. Sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la diversión. Bueno, uno de ellos arrastró su sonrisa ampliando su mirada. ¿Quién decidió unirse a la fiesta? ¿Qué quieres? La voz del oficial Kira era tranquila pero firme. Déjalo solo. El líder del grupo, un hombre corpulento con una cicatriz irregular en la mejilla, dio un paso adelante. No sabes con quién estás tratando, dijo. Su tono estaba mezclado con una advertencia. Esto no es asunto tuyo. Lo es ahora. Kira respondió con la mano apoyada en su cinturón. La tensión crepitó en el aire cuando los motociclistas intercambiaron miradas. Finalmente, uno de ellos murmuró algo en voz baja, y ellos retrocedieron acelerando sus motocicletas antes de alejarse a toda velocidad. El hombre mayor agradeció profusamente a Kira, pero sus manos temblorosas revelaron lo conmocionado que estaba. Volverán, susurró. Siempre vuelven esa noche. Cuando Kira regresó a su pequeña casa alquilada, no podía evitar la sensación de que sus acciones habían puesto algo en movimiento. Sabía que los motociclistas tomarían represalias, pero también sabía que no hacer nada no era una opción. A la mañana siguiente, los murmullos ya habían comenzado. La gente del pueblo susurraba sobre el nuevo oficial que se atrevió a enfrentarse al colmillo blanco. Algunos estaban impresionados, otros eran escépticos. En la estación, Kira notó las miradas cansadas de sus colegas. No debiste haber hecho eso. Una de ellas murmuró mientras pasaba junto al oficial Grant. Esta no es la ciudad. Johnson, no puedes andar por ahí agitando las cosas. Déjalo ir. Kira lo miró a los ojos de manera uniforme. Solo estoy haciendo mi trabajo a medida que pasaban los días. Kira continuó con sus patrullas. Una estrecha vigilancia sobre las zonas conocidas por la actividad de las pandillas dejó claro que la intimidación no la detendría, pero la tensión en el aire se hizo más pesada y los motociclistas se volvieron más descarados. Siguieron su patrulla por la noche acelerando sus motores siniestramente. Aparecieron notas anónimas en su escritorio garabateadas con crudas amenazas. Vete antes de que sea demasiado tarde. Kira no se inmutó. Se había enfrentado a cosas peores en su carrera y sabía que el miedo era el arma de los que se sentían amenazados.
Al final de la semana, Kira recibió un aviso sobre uno de los motociclistas involucrados en el incidente de la gasolinera armado con una orden judicial. Lo arrestó durante una parada de tráfico de rutina. El motociclista, un hombre fibroso llamado Vince, se burló de ella mientras lo esposaba. Estás cometiendo un gran error, CCO. ¿Crees que puedes acabar con nosotros? Te arrepentirás de esto mientras Kira llevaba a Vince a la estación. Los otros oficiales intercambiaron miradas inquietas. Escuchó los susurros. No sabe lo que está haciendo, pero Kira mantuvo la cabeza en alto. No estaba allí para hacer amigos. Estaba aquí para hacer cumplir una ley. Ley esa tarde mientras el sol se hundía en el horizonte. Kira se preparó para volver a casa. Apenas había salido cuando escuchó el lejano rugido de las motocicletas. Un sonido se hizo más fuerte más cerca. Girando los vio 5 motociclistas liderados por una torre en higo. Reconoció de los informes Brian Wolf Hawkins. Desmontaron sus botas crujiendo en la grava mientras se acercaban. Kira se mantuvo firme, su mano descansando en su cinturón. Noche, dijo su voz firme. Hawkins sonrió sus gélidos ojos azules clavados en los de ella. Has estado ocupada, oficial Johnson. No nos gusta eso. Los otros se rieron oscuramente formando un círculo suelto alrededor de ella. El corazón de Kira latía con fuerza, pero se negó a mostrar miedo. Sabía que esto era solo el comienzo. Kira se paró en la tenue luz del estacionamiento de la estación de policía, su mano firme en su cinturón, mientras los motociclistas la rodeaban. El líder Brian Wolf Hawkins dio un paso adelante, elevándose sobre ella con una sonrisa satisfecha. Su chaqueta de cuero adornada con el emblema de White Fang brillaba bajo las luces de la calle. Tienes algo de valor, oficial Johnson, dijo su voz baja pero goteando con amenaza. ¿Crees que puedes venir a mi ciudad y empezar a encerrar a mis chicos? Los ojos de Kira permanecieron fijos en los suyos. Ella no se inmutó, no vaciló. Tu chico rompió la ley. Estoy aquí para hacerla cumplir. Los motociclistas estallaron en risas. El sonido hizo eco en el estacionamiento tranquilo. La sonrisa de Hawkins se amplió. Eres lindo, pequeño, de aspecto duro, pero no sabes a qué te enfrentas. Hizo un gesto a su alrededor hacia los demás, que sonrieron y crujieron los nudillos amenazadoramente. Esta no es la ciudad, señora, aquí afuera nosotros hacemos las reglas. La voz de Kira permaneció tranquila, su tono inquebrantable ya no. La risa se apagó reemplazada por un silencio tenso. La sonrisa de Hawkins se desvaneció y sus ojos se entrecerraron. Tienes agallas, te lo concedo, pero las agallas no te mantendrán con vida cuando te estás metiendo con nosotros. Asintió con la cabeza a uno de sus hombres que se acercó. Su mano buscó algo debajo de su chaqueta. El entrenamiento de Kira se activó en un movimiento rápido. Dio un paso adelante, agarró el brazo del motociclista y lo retorció. Detrás de su espalda el hombre gritó de dolor mientras ella lo empujaba de rodillas. ¿Quieres intentarlo de nuevo?, dijo su voz fría y aguda. Los otros motociclistas tensaron sus manos flotando cerca de sus chaquetas. Hawkins levantó una mano deteniéndolos. Tranquilos muchachos, dijo, aunque su voz estaba llena de ira, no arruinemos la diversión demasiado pronto. Kira soltó al motociclista empujándolo hacia los demás. No te tengo miedo, dijo, su mirada moviéndose de una cara a la siguiente, y no voy a ninguna parte. Rompes la ley, estaré allí. Cada vez los ojos de Hawkins brillaron con furia. Pero forzó una sonrisa. Te arrepentirás de esto, Johnson, dijo su voz suave pero amenazante. Ya verás. Sin decir otra palabra se giró y montó en su moto. Los otros lo siguieron, sus motores rugiendo mientras aceleraban hacia la noche. Kira se quedó parada en el estacionamiento, su corazón latía con fuerza pero su expresión firme. Sabía que esto era solo el comienzo. Estaban poniendo a prueba su determinación, pero no iba a dar marcha atrás. Al día siguiente, la estación estaba llena de tensión. Noticias de la confrontación se había extendido rápidamente. Algunos de sus colegas la miraron con una mezcla de curiosidad e inquietud. Otros la evitaron por completo. El oficial Grant la llamó a su oficina, su rostro grim. Estás caminando sobre hielo delgado, Johnson, dijo tan pronto como ella cierra la puerta. Estás causando problemas. No necesitamos problemas, Kira, preguntó su voz calmada pero firme. Estoy haciendo mi trabajo. Grant suspiró reclinándose en su silla. Esta ciudad ha sido como es por mucho tiempo. No puedes venir aquí y esperar cambiar las cosas de la noche a la mañana. No espero cambiar las cosas de la noche a la mañana, respondió Kira, pero tampoco voy a ignorar lo que está sucediendo. Grant la miró fijamente por un largo momento antes de negar con la cabeza. Solo ten cuidado, Johnson, tienes un objetivo en tu espalda. Ahora Kira salió de su oficina. El peso de sus palabras se apoderó de ella. Sabía que tenía razón. Los motociclistas no iban a dejar que sus acciones quedaran sin respuesta, pero también sabía que el miedo no era una opción. Se había enfrentado a la adversidad antes y no estaba dispuesta a dejar que un grupo de criminales dictara sus acciones. Esa noche Kira condujo por la ciudad, sus ojos escaneando las calles tranquilas. La tensión era palpable, las tiendas cerraban temprano, y las pocas personas que estaban afuera caminaban rápidamente evitando el contacto visual. El colmillo blanco tenía el control de esta ciudad, y estaba claro que el control se extendía mucho más allá de los propios motociclistas. Aún así,
Kira sintió un destello de esperanza cuando una mujer joven en un restaurante le asintió con la cabeza con un toque de gratitud en sus ojos. Más tarde esa noche, cuando Kira regresó a casa, había notado algo inusual: la luz de su porche delantero estaba apagada y un leve sonido de motores retumbó en la distancia. Su instinto se agudizó y escaneó el área con cuidado antes de salir de su auto. El vecindario estaba tranquilo, casi inquietantemente, así que cuando se acercó a su puerta principal, vio algo en el suelo, una nota escrita de manera tosca debajo de una roca. La nota decía: "Esta es tu última advertencia, vete o de lo contrario". Kira apretó la mandíbula arrugando la nota en sus manos, miró alrededor de la calle oscura, su pulso estable pero su resolución ardía más fuerte. Si los motociclistas pensaban que podían asustarla para que retrocediera, no tenían idea de con quién estaban tratando dentro de su casa. Kira cerró la puerta y dejó sus pertenencias en el suelo, encendió la pequeña lámpara junto a la ventana, su cálida luz empujaba hacia atrás las sombras que parecían persistir afuera. Sentada en su mesa, revisó sus notas sobre los nombres, ubicaciones y patrones de las pandillas. Todas las piezas estaban allí esperando unirse. Sabía que no podía confiar en sus colegas si la policía de la ciudad no estaba dispuesta a actuar, lo haría sola si era necesario. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Kira se preparó para lo que se avecinaba. Los motociclistas estaban aumentando y ella sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que hicieran su siguiente movimiento, pero Kira no era solo una policía de un pueblo pequeño que intentaba marcar la diferencia. Era una luchadora y no iba a dejarlos ganar. La noche estaba tranquila, pero Kira Johnson sabía que no debía confiar en el silencio después de la nota dejada en su porche. Anticipó el siguiente movimiento del motociclista. No eran los mejores para dejarla permanecer sin oposición después de arrestar a uno de los suyos. Pasó la mañana preparándose, ajustando su rutina, revisando 2 veces su equipo y revisando cada interacción que había tenido con el colmillo blanco hasta ahora. Su determinación era inquebrantable, pero ella comprendió que esto era más que una batalla de fuerza, era una batalla de voluntad. A medida que avanzaba el día, la tensión en Riverton se hizo palpable en la estación. Los otros oficiales la evitaban, algunos por miedo, otros por resentimiento. El oficial Grant no la volvió a llamar a su oficina, pero sus miradas frías decían más que palabras. Kira no les prestó atención, no estaba allí para hacer amigos, estaba allí para hacer un pedido esa noche. Mientras Kira conducía su patrulla por la ciudad, notó los signos sutiles de inquietud: las vidrieras estaban cerradas antes de lo habitual y las calles estaban casi vacías. Algunos residentes la miraron con expresiones que iban desde cautelosos hasta agradecidos. No dijeron nada, pero sus miradas le dijeron que ya era suficiente. Estaban observando, esperando para ver si realmente podía hacer una diferencia cuando cayó la noche. Kira regresó a casa con sus sentidos en alerta máxima, aparcó su coche un poco más lejos de la casa, escudriñando la calle en busca de algo fuera de lugar. La luz del porche que había arreglado más temprano en el día todavía brillaba, proyectando largas sombras en el patio. Al salir del auto, notó el leve sonido de los motores en la distancia. No era lo suficientemente fuerte como para alarmar a la mayoría de las personas, pero Kira sabía mejor que ellos venían. Los motores se hicieron más fuertes a medida que se acercaba a su puerta principal. No se apresuró, en lugar de eso abrió la puerta, entró y colocó su bolso en la encimera de la cocina. Se movió por su pequeña casa con un propósito, apagó las luces y se colocó cerca de una ventana que daba a la calle. El rugido de las motocicletas llenó el aire, y pronto las vio: 7 motos ERS deteniéndose frente a su casa. En el centro del grupo estaba Brian Wolf Hawkins, su imponente figura inconfundible. Se desmontó de su moto con una lentitud deliberada, sus botas crujieron contra la grava mientras se acercaba a su patio. Los demás lo siguieron formando una línea suelta detrás de él. Hawkins gritó, su voz se escuchaba fácilmente a través de la noche tranquila: oficial Johnson, necesitamos tener una pequeña charla. Kira no respondió de inmediato, respiró para calmarse su mente, repasando sus opciones. Podía pedir refuerzos, pero no, ya sabía que no vendría. La estación había dejado en claro que estaba sola en esta pelea. No, esta era su batalla que enfrentar. Abrió la puerta y salió al porche, su postura tranquila pero firme. Hawkins, dijo incluso él, ¿qué te trae a mi casa? La sonrisa de Hawkins era vagamente visible bajo la tenue luz del porche. Creo que sabes por qué estamos aquí, dijo. Cometiste un gran error al arrestar a Vince. Así no es como funcionan las cosas por aquí. Así es como funciona la ley, respondió Kira. Si la rompes, enfrentas las consecuencias. Los otros motociclistas se rieron oscuramente, sus voces se mezclaron con el zumbido distante de los grillos. Hawkins dio un paso más cerca. Estás en inferioridad numérica, oficial, nadie viene a ayudarte. ¿Por qué no te lo pones fácil y empacas? Vete de la ciudad, esta no es tu pelea. La mirada de Kira no vaciló. Esta es exactamente mi pelea.
La sonrisa en el rostro de Hawkins se torció en algo más oscuro. Respuesta incorrecta, dijo, levantó una mano y dos de los motociclistas dieron un paso adelante. Sus intenciones eran claras. Kira se movió. Rápidamente su entrenamiento tomó el control cuando el primer motociclista se lanzó hacia ella. Ella se hizo a un lado y le dio un golpe preciso en el abdomen enviándolo a trastabillar hacia atrás. El segundo trató de agarrarla, pero ella le atrapó el brazo. Lo giró detrás de su espalda y lo obligó a caer al suelo con un movimiento brusco. El sonido de su gemido de dolor resonó en la noche. Hawkins no se movió de inmediato. La miró con una mezcla de irritación e intriga. «Tienes algo que luchar contigo», dijo en voz baja, «pero aún estás sola». Kira enderezó su respiración. «No necesito que nadie más te maneje». La expresión de Hawkins se endureció y dio un paso adelante haciendo crujir los nudillos. «Veamos eso». Los dos se rodearon por un momento. Los otros motociclistas observaban con atención. Silencio. Hawkins hizo el primer movimiento agitando un poderoso puño hacia ella. Kira se agachó usando su impulso contra él para darle una rápida patada en la parte posterior de su rodilla. Tropezó, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Se lanzó hacia ella nuevamente con un golpe salvaje. Esta vez ella atrapó su brazo, giró y usó una maniobra de derribo. Para tirarlo al suelo antes de que Hawkins pudiera recuperarse, Kira tenía su rodilla presionada contra su espalda y su brazo torcido detrás de él. Ella alcanzó sus esposas colocándolas en sus muñecas con deficiencia practicada. «Brian Hawkins», dijo su voz firme pero autoritaria, «estás bajo arresto». Los motociclistas restantes dudaron, sus ojos moviéndose entre Hawkins y Kira. Ella no necesitaba decir nada, sus acciones hablaban más fuerte que las palabras. Uno por uno montaron sus motos y salieron corriendo en la noche dejando a su líder atrás. Kira levantó a Hawkins de un tirón y lo llevó hacia su patrulla. Él escupió una serie de maldiciones, pero ella lo ignoró. Estaba concentrada en el camino por delante, sabiendo que este arresto era un punto de inflexión. Mientras aseguraba a Hawkins en el asiento trasero y cerraba la puerta, se permitió un momento para respirar. La pelea no había terminado, pero por primera vez Riverton había visto que el colmillo blanco no era intocable. Mientras conducía a la estación, Kira sintió el peso de la noche asentarse sobre ella. Ella sabía que este no era el final. Los motociclistas se reagruparían y el sistema corrupto de la ciudad se resistiría al cambio, pero también sabía que había dado el primer paso para desmantelar su control. Un arresto, una batalla a la vez. Kira Johnson apenas estaba comenzando. Punto. Kira Johnson estacionó su patrulla frente a la estación de policía de Riverton, su mente estable a pesar del caos que acababa de soportar. Brian Wolf Hawkins estaba sentado en el asiento trasero, sus manos esposadas y su rostro retorcido por la ira. Podía escucharlo murmurar maldiciones en voz baja, pero lo ignoró. Su enfoque estaba en lo que vendría después. Sabía que entrar a la estación con Hawkins y los dedos de los pies erizaría las plumas, pero no le importaba. Estaba allí para hacer su trabajo sin importar quién intentara interponerse en su camino. Mientras escoltaba a Hawkins dentro de la estación, los oficiales dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Sus ojos se fijaron en Kira y su prisionera. Algunos intercambiaron miradas inquietas, mientras que otros miraron abiertamente. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y molestia. Hawkins se burló de ellos, la voz cortando el pesado silencio. «De verdad, todos se quedarán ahí parados y la dejarán hacer esto». Kira siguió moviéndose. Su agarre firme en el brazo de Hawkins lo llevó al área de detención y lo aseguró en una celda mientras cerraba la puerta. Él se apoyó contra los barrotes. Su sonrisa regresó. «¿Crees que esto cambia algo? Mis muchachos no dejarán que esto pase. Ya verás». Kira dio un paso atrás. Su mirada firme. «Ya veremos». Se dio la vuelta y salió. Sus pasos resonaron por la estación tan pronto como llegó a su escritorio. El oficial Grant apareció con el rostro enrojecido de ira. «¿Qué diablos estás haciendo, Johnson?» exigió. «Que tengas alguna idea del tipo de desastre que acabas de causar». Kira encontró su mirada sin dudarlo. «Arresté a un criminal, ese es mi trabajo, ¿no?» Grant se inclinó más cerca. Su voz se convirtió en un susurro áspero. «Estás agitando un cuerno. Es un nido. ¿Crees que Hawkins se quedará en esa celda por mucho tiempo? Su pandilla dirige esta ciudad. Y estás haciendo enemigos que no puedes permitirte tener. Entonces, tal vez sea hora de que alguien les muestre que no son intocables». Kira respondió, «Sí, no estás dispuesta a hacer tu trabajo, eso es tu culpa, pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras aterrorizan a esta ciudad». Grant apretó la mandíbula y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero en lugar de eso giró sobre sus talones y se fue furioso, dejando a Kira parada sola. Sintió el peso de las escaleras de sus colegas, pero no se inmutó. Había esperado resistencia y no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Ahora el resto del día pasó en una tensa neblina. Hawkins permaneció en su celda, a veces gritando insultos o amenazas, pero Kira no le hizo caso.
Se concentró en documentar el arresto, asegurándose de que cada detalle fuera registrado. Sabía que la influencia de la pandilla se extendía mucho más allá de las calles y quería que su caso fuera hermético. Cuando llegara el momento esa noche, cuando la estación se tranquilizó, Kira se preparó para irse. Salió e inmediatamente notó que algo andaba mal. Su auto estacionado en su lugar habitual había sido vandalizado. El parabrisas estaba destrozado, las llantas acuchilladas y las palabras vete ahora estaban pintadas con aerosol en el capó con letras rojas brillantes. Se quedó allí un momento, absorta en la escena. Unos cuantos oficiales se quedaron cerca mirando, pero sin decir nada. Kira se dio la vuelta y regresó a la estación. Encontró a Grant en su oficina y dejó sus llaves en su escritorio. Mi auto ha sido destrozado, dijo rotundamente. Quizás quieras investigarlo. Grant apenas la miró. ¿Sabías en lo que te estabas metiendo cuando fuiste tras Hawkins? Ella dijo que tú mismo te lo buscaste. Los ojos de Kira se entrecerraron. Así que vas a dejar que se salgan con la suya. Grant suspiró reclinándose en su silla. Mira, Johnson, esta ciudad no es como los lugares a los que estás acostumbrado. Las cosas son diferentes. Aquí no puedes pelear con todos. No necesito pelear con todos, respondió Kira. Solo la gente que infringe la ley. Se dio la vuelta y salió de su oficina antes de que él pudiera responder. Mientras salía de la estación, se dio cuenta de que los mismos oficiales que la habían observado antes ahora miraban hacia otro lado, evitando su mirada. Sintió que el aislamiento se acercaba sigilosamente, pero lo hizo aún. Lado no estaba allí para ser querida, estaba allí para marcar una diferencia. Más tarde esa noche, mientras Kira se sentaba en su pequeña casa, revisó su nota sobre la pandilla que conocía. El arresto de Hawkins fue un gran golpe para el Colmillo Blanco, pero no fue suficiente para desmantelarlos por completo. Se reagruparían y tomarían represalias. El vandalismo en su auto fue solo el comienzo, pero aún así no tenía miedo. En todo caso, los eventos del día solo solidificaron su resolución cuando el reloj pasó de la medianoche. Kira escuchó el leve estruendo de las motocicletas en la distancia. Se movió hacia la ventana y miró hacia la oscuridad. El sonido se hizo más fuerte, pero no aparecieron faros. Era una advertencia, un recordatorio de que la pandilla aún no había terminado con ella. Se alejó de la ventana. Su mente ya estaba corriendo con planes sobre cómo manejar lo que vendría. A la mañana siguiente, Kira llegó a la estación a pie. Sus pasos decididos. Hawkins todavía estaba en su celda. Su sonrisa intacta. «Duerme bien, oficial», se burló mientras pasaba. «Espero que estés lista para la segunda ronda». Kira lo ignoró y se dirigió directamente a su escritorio. Tenía trabajo que hacer. La pelea estaba lejos de terminar, pero no se echaría atrás, ni ahora ni nunca. Kira Johnson conocía la confrontación final con el Colmillo Blanco. Era inevitable. El arresto de Hawkins había sido una gran victoria, pero estaba claro por la represalia de la pandilla y el silencio de sus colegas que Riverton todavía estaba lejos de liberarse de su control. El inquietante silencio de la ciudad colgaba como una nube de tormenta, y Kira podía sentir la tensión creciendo con cada hora que pasaba. No tenía intención de dar marcha atrás, y si Colmillo Blanco quería pelea estaba lista. Esa noche, cuando Kira regresó a su pequeña casa, notó una sombra moviéndose cerca de su cerca trasera. Su instinto se activó, y se movió silenciosamente hacia la puerta, entrando y cerrándola detrás de ella. Desde la ventana, podía ver dos figuras cerca de la cerca susurrándose entre sí y no estaban tratando de ocultar su presencia por completo, lo que significaba una cosa: que querían que ella supiera que estaban allí. Kira apagó las luces y esperó. Minutos después, hubo un fuerte golpe en la puerta seguido por la voz familiar de Hawkins. «Johnson, abre, vamos a charlar». No se movió de inmediato, escuchando cualquier señal de otro cerca. Por el sonido de su risa apagada, contó al menos 3 afuera. Su pulso permaneció estable. Ella no tenía miedo, pero sabía que la situación se intensificaría rápidamente si no la manejaba. Inmediatamente después de un momento, se acercó a la puerta y la abrió lo suficiente para ver a Hawkins y 2 de sus hombres de pie en su porche, con los brazos cruzados y sonrisas burlonas en sus rostros. «¿Qué quieres, Hawkins?», preguntó con calma, su voz cortando la noche silenciosa. Hawkins se apoyó contra el marco de la puerta. Las marcas de sus esposas aún eran visibles en sus muñecas. «Cometiste un gran error al arrestarme», dijo con un tono casual pero con un trasfondo de amenaza. «Pensé que podríamos hablar de esto. Sabes, llegar a un entendimiento». «Entiendo lo suficiente», Kira respondió. «Estás tratando de intimidarme, no va a funcionar». Hawkins sonrió burlonamente y vaciló por una fracción de segundo antes de inclinarse más cerca. «Tienes agallas, te lo concedo, pero estás jugando un juego peligroso. A la gente de aquí no le importas, Johnson, no te respaldarán. Estás solo, tal vez», dijo, «pero aún estás infringiendo la ley, y mientras yo esté aquí, seguiré haciendo mi trabajo». Hawkins enderezó la sonrisa que desapareció de su rostro por completo, y luego «no tenemos nada de qué hablar». Hizo un gesto a uno de sus hombres, que dio un paso adelante, su mano buscando algo en su chaqueta. Kira no esperó a que actuara con un movimiento rápido. Salió al porche y agarró su brazo,
torciéndolo detrás de su espalda y obligándolo a arrodillarse. El hombre gritó de dolor y Hawkins dio un paso atrás, claramente sorprendido por su velocidad. Kira dijo con brusquedad, su agarre firme. Esto termina esta noche. El otro hombre se movió hacia ella, pero ella soltó al primero y se giró para encontrarse con él. Una rápida patada en la espinilla lo hizo tropezar y ella lo siguió con un golpe preciso en el pecho que lo dejó sin aliento. Hawkins, al ver a sus hombres incapacitados, apretó el puño y cargó contra ella. Kira se desvió y usó su impulso para desequilibrarlo. Golpeó la barandilla del porche con fuerza, pero se recuperó rápidamente y la golpeó salvajemente. Kira bloqueó sus golpes con precisión practicada, sus movimientos fluidos y controlados, vio la frustración creciendo en su expresión cuando se dio cuenta de que no podía dominarla cuando volvió a golpear, se agachó, agarró su muñeca y usó una maniobra de derribo para inmovilizarlo en el suelo con un movimiento suave, sacó sus esposas de su cinturón y aseguró sus muñecas detrás de su espalda. Estás bajo arresto, dijo con firmeza, su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por ella. Los otros dos hombres gruñeron mientras intentaban levantarse, pero Kira les lanzó una advertencia y los fulminó con la mirada. Quédate abajo a menos que quieras unirte a él. Dudaron, sus ojos se lanzaron entre ella y Hawkins. Después de un momento, se pusieron de pie y huyeron hacia la noche. Sus pasos resonaron en la calle tranquila. Kira no se molestó en perseguirlos. Su enfoque estaba en Hawkins, que estaba maldiciendo en voz baja mientras ella lo levantaba y lo conducía hacia su patrulla, que había estacionado a una cuadra de distancia ese mismo día. Hawkins la fulminó con la mirada. Estás cometiendo un error, Johnson. Esta ciudad no vale la pena salvarla. Tal vez no para ti, respondió, pero es mi trabajo protegerla, te guste o no. Para cuando Kira llegó a la estación con Hawkins, y toda la tensión en el aire era palpable. Algunos oficiales levantaron la vista de sus escritorios. Cuando ella entró, sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la molestia. Sin decir una palabra, llevó a Hawkins a una celda de detención y lo encerró adentro. Se desplomó en el banco, sus ojos se llenaron de furia, pero también algo más derrota. Mientras Kira caminaba de regreso a su escritorio, apareció el oficial Grant. Su rostro era una mezcla de ira e incredulidad. Simplemente no puedes dejar pasar esto, ¿no? Dijo Kira simplemente, y tú tampoco deberías. Grant la miró fijamente por un largo momento antes de sacudir la cabeza y alejarse. A Kira no le importaba lo que él pensara. Ella había hecho lo que tenía que hacer y continuaría haciéndolo mientras usara la placa. La mañana siguiente, la noticia del segundo arresto de Hawkins se extendió rápidamente por Riverton. Por primera vez los residentes comenzaron a hablar. Un comerciante detuvo a Kira en su patrulla para agradecerle y un joven, el chico, la saludó con la mano mientras pasaba en coche. El control del colmillo blanco sobre la ciudad se estaba debilitando y Kira podía sentir el cambio. La gente estaba empezando a creer que el cambio era posible. Mientras estaba parada fuera de la estación esa tarde mirando las calles tranquilas, Kira sintió una sensación de resolución. La lucha no había terminado, pero Riverton había dado sus primeros pasos hacia la libertad y Johnson estaría allí en cada paso del camino, listo para enfrentar lo que viniera después. La batalla por la justicia en esta pequeña ciudad está lejos de terminar. ¿Qué harías cuando te enfrentas a tales desafíos? Déjanos saber en los comentarios a continuación si disfrutaste de esta historia. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Pulsa el icono de la campana para mantenerte actualizado sobre historias más poderosas como esta. Gracias por ver.